Yo soy Daniel Brieva, soy profesor de la Escuela de Gobierno de la universidad y estoy trabajando con gente de la Universidad del Desarrollo en un FONDEF que básicamente busca bajar los datos del portal web de Gobierno Transparente en términos de lo que se trata del empleo del personal que trabaja en el gobierno, con todos sus datos de salarios, de puestos, de grado, etcétera, para todo el periodo del 2006 al 2020. ¿Y con qué fin? Bueno, primero, científicamente desarrollar indicadores de capacidad burocrática para las agencias del Estado chileno y ver temas también de rotación gubernamental. Y en términos de política pública, esto ayudaría un montón porque aunque sea increíble, el propio gobierno no tiene esta información sobre quienes trabajan dentro y hay mucha oscuridad tanto interna como para el público, entonces nosotros queremos en el fondo usar esta información que está ahí, pero en un formato súper poco amigable con estos dos fines. Y eh, Paula y Diego trabajaron un aspecto que a ellos les interesaba particularmente y que nosotros no teníamos contemplado en el diseño original. Bueno, Paula y Diego son alumnos del Magíster de Economía y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno, están en su 5º año en la universidad y han trabajado con nosotros intensamente para bajar estos resultados, limpiarlos y hacer este análisis que ellos querían hacer respecto a la brecha salarial de género en el gobierno de Chile. Ellos han trabajado codo a codo con nosotros y después, una vez que ya teníamos una buena base de datos para que ellos trabajaran, lo han hecho, ¿no es cierto?, desarrollando su propia investigación y yo ahí guiándolos y cooperando, pero este ha sido su proyecto, así que sin más los dejo para que lo presenten. Bueno, muchas gracias por la presentación, profe. Bueno, nosotros, como ya dijo el profe, vamos a presentar nuestro proyecto de investigación, que es sobre la brecha salarial de género en el gobierno de Chile. Bueno, existe brecha salarial por género y nos interesa mucho estudiarla, y dentro de eso nos centramos en el sector público y específicamente en el gobierno central. Nuestros objetivos son 3 principalmente, que es cuantificar la brecha bruta, es decir, la diferencia entre el salario promedio de los hombres versus las mujeres, sin tomar ningún otro factor en cuenta, ver la diferencia de esta con la brecha ajustada por observables, es decir, por características personales y del puesto que ocupan estos individuos, y tercero, explorar los mecanismos mediante los cuales esta se produce. Esto es de gran importancia en esta investigación porque en el sector público, a diferencia del sector privado, las remuneraciones están especificadas con mucho detalle por ley. Entonces debiera haber un espacio muy reducido para la discriminación arbitraria. Es por esto mismo que, como hipótesis inicial, esperamos encontrar una brecha bruta que desaparecería al controlar por las variables del puesto. Bueno, es sabido por conocimiento público que las mujeres, en promedio, reciben menos pago que los hombres en términos laborales, y de hecho, en Chile, según la OCDE, las mujeres tienen mejor desempeño educativo, mayores tasas de matriculación, mayores tasas de graduación de educación superior, y aún así tienen un menor grado de participación laboral. Y si bien, como se ve en la tabla, la brecha ha disminuido ligeramente en la última década, en 2018 seguía existiendo una brecha bruta de 27,2%. Esto, en otras palabras, se puede decir que las mujeres no alcanzaban a obtener ni siquiera 3/4 partes del sueldo promedio de los hombres. El motivo por el cual elegimos el sector público en particular es que su liderazgo en el tema es crucial. La OCDE hace referencia a esto explícitamente y dice que incorporar las consideraciones de género en todo el gobierno es fundamental para los países que buscan lograr una sociedad inclusiva. Y por lo tanto, el gobierno tiene el rol de liderar el proceso hacia la igualdad salarial plena entre hombres y mujeres. Respecto a lo que ya se ha trabajado sobre este tema, existe cierta literatura que nos gustaría mencionar, donde tenemos 2 principales grupos. Primero, el que habla sobre la diferencia de brecha salarial entre el sector público y privado, donde, por ejemplo, Rodrigo Cerda en el año 2016 encontró que existía una brecha del 32% a favor del sector público, o sea, que el sector público se ganaba más que en el privado. El segundo grupo es sobre el empleo en el sector público con perspectiva de género. Aquí la DIPRES hizo un informe en el año 2015 con datos propios y que es mucho más descriptivo de lo que nosotros vamos a hacer. Lo que encontraron ahí fue que existía una brecha bruta total en el año 2014 de un 20,2%. Esto se lo atribuyen tentativamente a la diferencia entre la distribución por grados de mujeres y hombres. Pero lo que ninguno ha hecho es estudiar brecha salarial de género en el sector público con datos individuales de acceso público, y para esto nosotros, como mencionó el profe, tuvimos que construir una base de datos
en base a los datos del portal de transparencia, y con esta hacer un análisis econométrico de la brecha existente en el sector público, para así cuantificarla mejor y aportar al conocimiento ya existente. Teóricamente, esta brecha de la que les estoy hablando se puede dar principalmente por dos motivos. Tenemos la segregación horizontal, que es cuando por roles de género se incentiva a las mujeres a ocupar ciertas áreas o ciertos puestos de trabajo que muchas veces son peor pagados. Esto se puede ver entre distintos servicios y dentro de un mismo servicio. Entre distintos servicios, estos roles se verían por las áreas a las que se dedican las mujeres. Y por otro lado, en el mismo servicio es cuando las mujeres ocupan trabajos que tienen menor posibilidad de ascenso. Un ejemplo de esto podría ser una secretaria, que es un puesto que mayoritariamente está ocupado por mujeres y que por más que le dedique muchas horas, tenga mucha experiencia y le ponga mucho empeño, es muy difícil que alcance grados muy altos dentro del trabajo. Por otro lado, tenemos el techo de cristal o segregación vertical, que es cuando se imposibilita o dificulta a las mujeres ascender a posiciones jerárquicamente más altas, con más responsabilidad y por ende con mayor salario. Bueno, nosotros tenemos datos por servicio, entonces podemos diferenciar lo que sucede dentro del servicio y entre servicios. ¿Y cómo se conecta esto con lo que acabo de decir? Bueno, como se ve en pantalla, dividimos esta teoría en dos partes. Lo interservicio, que es donde incluimos la segregación horizontal, que se vería si es que hay una mayor proporción de mujeres en ministerios donde se paga menos. Y por otro lado tenemos los intraservicios, donde incluimos techo de cristal y otra parte de segregación horizontal, que se vería si en los grados más altos son ocupados principalmente por hombres. El grado captura ambos fenómenos y no los podemos separar. Sobre nuestra metodología, nosotros utilizamos una base de datos de transparencia, cuyos beneficios son que tiene datos individuales, tiene información de grado, información de servicio, pero no tenía la edad, que también nosotros necesitamos tenerla para nuestra investigación, así que hicimos una aproximación mediante una función en base al root, la cual, si bien tiene un margen de error, o sea, tiene un margen de error porque funciona bien para los jóvenes, pero no tan bien para los mayores. Bueno, así como se ve en pantalla, se ve la base de datos de transparencia para quienes no la han visto, y como ven, tenemos el nombre, el grado, la remuneración, pero no tenemos ni el root ni el sexo, y obviamente tener el sexo, por ejemplo, era crucial para nuestra investigación. Entonces, estuvimos meses generando una base de datos, pues no es llegar a investigar con la que está ahí en transparencia. Lo que hicimos fue un web scraping de los datos del portal de transparencia. Luego, una vez que teníamos bajada esta información, identificar qué personas dentro de cada servicio eran las mismas y cuáles diferentes, porque había muchos errores de tipeo. Como no podemos hacerlo caso a caso, obviamente, porque eran muchas personas, lo hicimos en conjunto con un grupo mediante un algoritmo. Esto era fundamental para poder asignarle sexo y root mediante un cruce con el padrón electoral y así poder seguirlo a través del tiempo. Bueno, una vez que teníamos esto, tuvimos que hacer una unión de los datos agrupados por servicio en una misma base de datos para trabajarla, pues estas se encontraban disponibles en el portal de transparencia en bases diferentes por servicio, por régimen, por mes y por año. Y finalmente, tuvimos que hacer una limpieza de todo el resto de las variables porque todas tenían muchos errores de tipeo. Bueno, nuestra base de datos actual cuenta con 11 ministerios, 56 servicios y más de 1 millón de observaciones individuales. Esto corresponde a datos desde el 2010 al 2019 porque tenían más información. Utilizamos para trabajar estos datos un modelo con aproximación a la ecuación de Mincer, como se ve en la pantalla, donde incluimos el logaritmo natural del salario, controlamos por edad y edad cuadrado, y con una matriz X que tiene características del puesto y de la estructura salarial del sector público. Se incluye dentro de esto el estamento, que puede ser profesional, técnico o algún otro. Ahora sí. Bueno, para analizar mejor la hipótesis recientemente descrita por Paula e ir adentrándonos en los resultados, realizamos primeramente, mediante los datos de transparencia, una comparación de los sueldos promedios de los hombres, mujeres y el total. Con esto logramos encontrar que la brecha salarial bruta de género, es decir, la diferencia entre los sueldos promedios agrupados solo por los sexos, es del 12,2%. Si bien este valor lo calculamos sin considerar ministerios ni servicios importantes que están justamente feminizados, como la Fungi, lo cual creemos que puede ser un factor que signifique una brecha mayor, usaremos este valor como línea base para tratar de ir explicando y viendo los efectos de los mecanismos antes mencionados, que vendrían a ser los efectos intra e interservicio. Como primer testeo, se hizo un desglose de la concentración de los distintos sexos en cada grado a lo largo del gobierno para estudiar la presencia o ausencia de techo cristal y segregación horizontal intraservicio, que es una de nuestras hipótesis. Y rápidamente con este gráfico se puede ver que los hombres tienen una proporción mayor en los grados mejor pagados
y luego las mujeres comienzan a superar a los hombres en concentración a medida que se va avanzando en grados más bajos. De hecho, haciendo un zoom en los extremos del gráfico anterior, se puede ver notoriamente la supremacía masculina en los grados que corresponderían a autoridades y altos directivos y profesionales del gobierno, mientras que en los grados más bajos la situación se invierte, mostrando justamente una mayor proporción de mujeres. De esto se puede suponer que los grados y estamentos establecidos por la escala única salarial presente en el gobierno puede ser parte de la brecha del 12,2% mostrada en un comienzo. Para complementar y lograr dar luces acerca de la situación interservicio, realizamos un gráfico scatterplot con la concentración de mujeres y el salario promedio por cada servicio. Esto con la intención de visibilizar si se cumplía la teoría de que los sectores o áreas hacia donde las mujeres son segregadas, teniendo por ello mayor concentración de estas, son efectivamente los sectores con peor paga. Mediante este gráfico y viendo la línea de tendencia, se ve que en promedio, a medida que la proporción de mujeres aumenta, el sueldo del servicio disminuye. Esto nos puede llevar a suponer que puede existir una segregación horizontal a nivel de servicio, atribuyéndole cierta área a las mujeres que resulta ser la de peor paga. Ahora, ya adentrándonos a la econometría, especificaremos los modelos que utilizamos, donde el primero fue un pool OLS o un MSO agrupado, el cual tiene la característica y ventaja de que es bastante sencillo, donde se agrupan a los individuos y cuando consideramos el factor temporal al controlar por ella, se estiman mediante una regresión simple. Posteriormente, realizamos un modelo de panel con efecto aleatorio, el cual tiene como gran característica de que seguimos a la gente a lo largo del tiempo, por ende explota la estructura temporal de nuestra muestra, y luego utilizamos un modelo multinivel, que resulta ser un buen modelo producto de la estructura jerárquica de la muestra, y que los modelos multinivel son útiles para analizar justamente la relación entre los individuos y el medio donde se desenvuelven, siendo el método que mejor modela los tres niveles que posee nuestra muestra, que vendría a ser el de individuo, servicio y ministerio. En estas regresiones controlamos por todas las variables que utilizamos, por las variables que utilizamos en los gráficos anteriores para analizar así su efecto e intentar cuantificar cuánto de la brecha bruta abarcaban estas variables que corresponderían a nuestras distintas hipótesis. Esto quiere decir que tras controlar por las variables que definen la estructura jerárquica del gobierno, como lo son el grado y el estamento, y además controlar por el sueldo del servicio y por ende el efecto intra e interservicio respectivamente, en suma con variables que son más propias de la persona como la edad, notamos que todas estas explican cerca del 60% de la brecha que teníamos en un comienzo. Entonces, controlando por todas las variables que teníamos a nuestra disposición y que son relevantes para explicar el sueldo, podemos ver que indistintamente de las diferentes maneras con las que estudiamos la brecha, los modelos son consistentes en mostrar que existe una diferencia entre salarios del medio de la mujer, el cual ronda entre el 4 y el 6% del salario promedio y que está relacionado con el sexo de la persona. Es decir, nos hallamos en una situación donde aún no logramos encontrar el motivo o mecanismo que explique esta diferencia, siendo incluso alrededor del 40% de la brecha bruta calculada en un comienzo. Esto, para poder hacerlo un poco más dimensionable, es que hay entre 90.000 y 100.000 pesos de diferencia en el salario de hombres y mujeres que hasta ahora no logran ser explicados por la estructura salarial del gobierno ni por su composición. Entonces nos planteamos la pregunta ¿de dónde viene? ¿Qué pasa con esa brecha? ¿Sigue existiendo algún grado de arbitrariedad que produce esa brecha que hasta ahora sigue siendo inexplicable? Ahora, y antes de volver a las preguntas planteadas recientemente, queremos resaltar otro factor donde con estos mismos datos desplegamos el factor que tenía el sexo de la persona para varios años mediante una interacción entre sexo y año, tomando como año base el 2010, para ver la evolución de la brecha en el gobierno a lo largo del tiempo. Y podemos ver que efectivamente el salario promedio de las mujeres aumenta un poco más que el de los hombres año a año, es decir, que la brecha salarial por género ha tendido a acotarse, pero esta sigue persistiendo y en un grado no menor, como se explicó en la lámina anterior con la regresión. Ahora, a modo de conclusión y volviendo a las preguntas, quisimos hacer notar 3 puntos, donde el primero es que encontramos evidencia que sugiere la existencia de un efecto intra e interservicio en el gobierno, el cual se expresa como un techo de cristal y como segregación horizontal, pues se ve que hay significativamente más hombres en cargos altos que las mujeres, y porque a medida que existe mayor concentración de mujeres, el sueldo disminuye en ciertos servicios, siendo todos los valores significativos para explicar el salario de la persona. Como segundo punto, hay que destacar que existe un porcentaje de la brecha salarial entre hombres y mujeres por nuestra hipótesis testeada, pero esperamos poder resolver con los datos que se siguen procesando y limpiando para lograr tener una idea más concreta de la situación gubernamental en el tema salarial por género, ya que esta puede ser explicada por alguna asignación, que fue información que recopilamos mediante algunas entrevistas que reciben los empleados, como por ejemplo la asignación por antigüedad, la asignación por zona extrema, asignación por función crítica, la cual esta última puede significar incluso el 100% del sueldo base de la persona. Además, y ya a modo de cierre, agregar que si bien la brecha salarial por género muestra una tendencia a la baja, aún creemos que esta sigue mostrando valores importantes, desfavoreciendo así a las mujeres en ámbitos
laborales y vivenciales, por lo que aún falta mucho para poder lograr la equidad. Muchas gracias. Queremos resaltar el agradecimiento a nuestro profesor guía, Daniel Viva, que ha tenido un compromiso notable con nosotros, y también gracias al programa por hacernos parte de esto. Muchas gracias, Paula y Diego. Felicitaciones.